Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Buenas noches, hermanos. Les saluda Efraín Rincón Amador, maestro de la Escuela de Formación Cristiana, en la clase Panorama del Antiguo Testamento. Estamos transmitiendo desde las instalaciones de la iglesia Monte de los Olivos, y también les saluda nuestro hermano Marcos Alexander León, quien está en los controles. Sean bienvenidos a esta clase de Escuela de Formación Cristiana. Esperemos y esperamos que esta clase sea de bendición y de edificación para sus vidas. Antes de iniciar, vamos a tener una oración. Te damos gracias, buen Dios, en esta hora del día, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor, y porque por tus misericordias, Padre, no hemos sido consumidos, Padre. Padre, dice tu palabra que tus misericordias son nuevas cada mañana, y por eso te alabamos y te glorificamos, porque hasta el día de hoy, Padre, tú nos has sostenido, mi Dios. Señor bueno, en esta hora te pedimos que esta clase sea de edificación para tu pueblo, para tu iglesia, Monte de los Olivos, y para todos nuestros hermanos, en donde quiera que nos puedan ver, que sea de edificación para sus vidas. Recibe esta clase, recibe estas palabras, esta enseñanza, Señor, que vamos a hacer en tu nombre, Padre, para alabar y glorificar tu santo nombre. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, recordando nuevamente cómo va nuestro cronograma de estudio. El día de hoy veremos al profeta Miqueas. Estamos en el tema la desobediencia del Rey de Dios. Y tenemos por delante todavía los temas la destrucción del pueblo de Dios y la recreación del pueblo de Dios. En pantalla pueden ver el avance hasta donde vamos el día de hoy. Bien, nuevamente bienvenidos. Continuamos avanzando en los profetas menores. El día de hoy vamos a estudiar el libro de Miqueas. Es un profeta, pudiéramos decir, poco conocido, pero predica un poderoso mensaje. Este mensaje contribuye considerablemente en nuestra comprensión de la esperanza del Antiguo Testamento. Ahora bien, los hermanos que han seguido la clase y que acaban de ver ahorita el cronograma, y que tienen el recuerdo de cómo vamos en la clase, Jonás aparece primero que Miqueas. Incluso Jonás aparece en la imagen que mostramos. Jonás aparece antes que Miqueas. Incluso aparece primero también en nuestras Biblias, ¿verdad? Pero en esta ocasión miraremos primero a Miqueas. Ahora, ¿por qué? Bueno, de muchas maneras, Jonás es una película de Miqueas. Las cosas que hacen los israelitas contra las de Miqueas se oponen y son exactamente las cosas que hace Jonás, y de las cuales los paganos no israelitas, cabe mencionar, estos paganos son los que se arrepienten en el libro de Jonás. Mirar los temas de Miqueas y luego aplicarlos a Jonás debería ayudarnos más allá de la familiaridad que tenemos de la historia, ¿verdad?, de Jonás y de su mensaje de juicio y misericordia. Es decir, juicio a Israel y misericordia para sus enemigos. Un tema clave que podemos encontrar en ambos libros es que la salvación de Dios es para todos los pueblos, no solamente para los judíos,
o en este caso para los israelitas. Entonces, antes de entrar a ver de lleno el libro de Miqueas, podemos hacer un trabajo de rastreo de este tema a través de las Escrituras. Y pudiéramos preguntar, ¿en qué otra parte del Antiguo Testamento vemos esta idea? Y bueno, como lo hemos visto anteriormente, lo encontramos en los libros de Oseas y de Joel, que hace un par de semanas hemos estudiado. Y bueno, ¿dónde encontramos esta idea de que la salvación de Dios es para todos los pueblos, no solo para los israelitas? ¿En qué parte del Nuevo Testamento lo podemos encontrar? Bueno, hay varios pasajes. Pudiéramos citar el pasaje de Romanos 1:16, y que seguramente todos ustedes lo recuerdan, que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice, al judío primeramente, al pueblo de Dios primeramente, pero también al griego, o también al que no es judío. Entonces, esta idea de que la salvación es para todos los pueblos, en el Nuevo Testamento, este es un pasaje que pudiéramos recordar. Bien, dicho esto, vayamos directamente a estudiar el libro de Miqueas. Y bueno, en el capítulo 1, verso 1, podemos ver los nombres de los reyes que reinaron durante el ministerio de Miqueas. Aunque todos son reyes de Judá, del reino del sur, la profecía abarca a ambos reinos. Y dice en el verso 1 de Miqueas, palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. En pantalla nuevamente les recordamos a qué reyes se está refiriendo este pasaje. Y bueno, tenemos ahí que es Jotán, Acaz y Ezequías. Muchas cosas suceden durante la época de Miqueas, allá al final del siglo VIII antes de Cristo. Al comienzo del libro, Asiria está a punto de invadir Israel. Al final, esta invasión se completa con la conquista del pueblo de Israel, con la dispersión y aniquilación absoluta, en este caso del reino del norte. El sur permanecerá, pero durante un tiempo pareciera que los asirios harían lo mismo con ellos. Solo a manera de recordatorio, este es también el momento del profeta Isaías. Entonces podemos decir que Isaías y Miqueas son contemporáneos. Esta invasión, esta dispersión de las tribus del norte es un gran enigma teológico. Ellos son el pueblo de Jehová. Pudiéramos preguntarnos, ¿los está abandonando? ¿No está cumpliendo su objetivo del pacto? Bueno, por supuesto, la respuesta a estas preguntas es no. Esto que está ocurriendo no es culpa de Jehová, no es culpa de Dios, ¿verdad? El mensaje de Miqueas es que este juicio no habría sucedido si Israel hubiera cumplido su parte del pacto. Y bueno, todavía hay esperanza si el pueblo se arrepiente. Pero como no lo hará, el mensaje de Miqueas se proyecta hacia el futuro. Miqueas predice un día en que un remanente de Israel será salvo a través de un futuro rey del linaje de David. Dios juzgará a todas las personas, sin embargo, salvará un remanente a través de un futuro
rey. Esta pudiera ser nuestra oración temática para el libro de Miqueas. Aunque Israel está perdido, la esperanza no está perdida. En esta oración temática que acabamos de ver en pantalla, podemos escuchar que Jehová todavía está comprometido con salvar a su pueblo. Ahora bien, pero no todos los individuos de Israel serán salvos. Lo que podemos encontrar en el libro de Miqueas es que solo el remanente lo será. Solo el remanente será salvo. Ahora bien, al pasar por los profetas menores, como lo vimos anteriormente, el llamado libro de los 12, hemos señalado dónde surgen varios temas o nuevos temas. El tema del divorcio, por ejemplo, lo pudimos ver en Oseas, y el día del Señor lo pudimos ver en el libro de Joel. Aunque la idea de un remanente ya se mencionó una vez en el libro de Amós, es en este libro de Miqueas en donde realmente se presenta como un tema principal de este libro. Y bueno, continuará como un tema principal a través del resto de estos profetas. Básicamente, el remanente son aquellos que aún serán salvados, incluso después de la caída de los reinos del norte y del sur. Estos son los que van a ser el remanente. Aquellos que van a ser salvados cuando los dos reinos hayan caído. Y bueno, ese remanente se define como aquellos que se arrepienten. Y bueno, esto es realmente, y es tan simple como eso, aquellos que se arrepienten. Las dos naciones son desechadas, en este caso el reino del norte y el reino del sur, o el reino de Israel y el reino de Judá. Pero aquellos que se arrepientan formarán parte de ese remanente que regresará salvo. Y bueno, esta salvación se logrará por el gran y último rey venidero. Entonces, hermanos, es importante ver que aquí mismo, en Miqueas, estamos viendo, podemos encontrar que se está estableciendo otra base significativa para el Nuevo Testamento. Y como ya lo mencionamos, el texto de Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío, sí, primeramente, pero también al griego. Entonces, aquí en Miqueas encontramos un tema de base muy, muy significativa para el Nuevo Testamento. Y bueno, luego Pablo escribiría: no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y como se prefigura en Jonás, el remanente eventualmente se expandirá para incluir incluso aquellos que no son descendientes étnicamente de Israel. Entonces, cuando de repente las promesas hechas al pueblo étnico de Israel se cumplen en el Nuevo Testamento por medio de la iglesia, pudiéramos preguntar, ¿lloramos? ¿O acusamos a Dios de una teología de reemplazo? Bueno, la respuesta es no, ¿verdad? Los profetas que hemos estado estudiando, estos profetas nos han estado preparando, en este caso, bueno, comenzando con Miqueas, para esta idea. Para estudiar el libro de Miqueas, hermanos, quisiera que lo viéramos en 3 puntos. El primer punto hablaríamos, o vamos a hablar en unos momentos, Dios quiere que las ofensas sean reprendidas. El segundo punto, Dios quiere que su pueblo sea restaurado. Y el tercer punto es, Dios quiere que su carácter sea conocido. Este sería un pequeño bosquejo de estudio
para ver el libro de Miqueas. Y bueno, vamos a ver el primer punto. Dios quiere que todas las ofensas sean reprendidas. Bueno, en primer lugar, Miqueas quiere que sepamos que Dios quiere que los errores sean reprendidos. Israel y Judá estaban marcados por el pecado. Y bueno, en el libro de Miqueas encontramos que condena una serie de pecados sociales y económicos que cometía el pueblo. Miqueas condena la codicia, el robo, el fraude, las balanzas falsas, el soborno, el engaño, la violencia y el derramamiento de sangre. También condena los pecados religiosos. Y bueno, aquí podemos encontrar la brujería. Encontramos también la idolatría, la falta de voluntad de prestar atención al Señor y el deseo de escuchar a falsos maestros. Y bueno, en el fondo, este es un pecado del corazón. Este es un pecado que está en el corazón. Dice capítulo 3, verso 2, vosotros aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. En pantalla, de manera visual, podemos ver los pecados que cometía el pueblo de Israel y de Judá. Bien. ¿Qué encontramos en el libro de Miqueas? Que Israel violó su pacto. Violó el pacto con Dios por la apostasía deliberada y por la forma en que vivió esa apostasía, socialmente, económicamente y políticamente. Trataron la palabra de Dios despreocupadamente. No les importó. Dice la palabra de Dios en Miqueas 2:11, si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. Escogiendo, el pueblo en este caso, escogiendo profetas basados en cuán optimistas eran sus pronósticos. Ahí todo fue de mal en peor. Dice en Miqueas capítulo 1, versos 3 al 6, miren, viene el Señor, sale de su trono en el cielo y pisotea las cumbres de la tierra. Las montañas se derriten debajo de sus pies y se derraman sobre los valles como cera en el fuego, como agua que desciende de una colina. ¿Y por qué sucede esto? Es a causa de la rebelión de Israel, sí, por los pecados de toda la nación. ¿Quién es el culpable de la rebelión de Israel? Samaria, su ciudad capital. ¿Dónde está el centro de la idolatría? En Judá, en Jerusalén, su capital. Así que yo, el Señor, haré de la ciudad de Samaria un montón de escombros, sus calles serán aradas para plantar viñedos, haré rodar las piedras de sus paredes hacia el valle, hasta dejar al descubierto sus cimientos. Cuando Dios aparece, no lo hace a la ligera. La tierra es aplastada debajo de él. Su juicio es poderoso y es personal. Esta ira no es una desafortunada consecuencia de su justicia por la que esté avergonzado. Él se deleita en mostrar lo que está mal y que él tiene la razón.
Entonces, pudiéramos preguntarnos si somos de esos que tenemos dudas o si eres de esos que tiene dudas acerca de la ira de Dios y de la idea de que si el infierno existe. Bueno, esto que acabamos de leer es un testimonio, este pasaje, de que la ira de Dios es real. Dios tiene una capacidad para airarse y está comprometido a responder a nuestro pecado con ira. ¿Cuánto odia Dios al pecado? Esta es una buena pregunta, ¿verdad? La muerte de Jesús, la muerte de su unigénito Hijo, muestra cuán lejos Dios estaba dispuesto a llegar para lidiar con el pecado. Como resultado, deberíamos tomar las advertencias que estamos encontrando en la Biblia, que leemos en la Biblia, deberíamos de tomarlas muy en serio. Este fue un juicio real que Israel padeció y pudiéramos pensar que también pudiera ser el nuestro. Nadie debe ser complaciente ante estas advertencias. Y una dura advertencia en la Biblia es uno de los medios de gracia de Dios para preservar nuestra fe. Leamos Miqueas como una advertencia de no jugar con el pecado, recordando que el pecado nos esclavizará y aparte es mortal. Hasta aquí el punto 1. Vamos a ver el punto 2. Dios quiere que su pueblo sea restaurado. Y bueno, Dios quiere que el pecado sea reprendido y castigado, por supuesto, pero también quiere que su pueblo sea restaurado. Ese es el segundo gran tema que podemos encontrar en el libro de Miqueas. Y bueno, Miqueas concluye cada pasaje de juicio con un pasaje de esperanza, de salvación y misericordia. Tenemos en Miqueas capítulo 4, versos 6 al 8, dice la palabra de Dios: en aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. El juicio termina con un juicio perfecto del pecado. Pero en ese juicio, Dios misericordiosamente escoge guardar un remanente, una pequeña porción de personas apartadas para ser suyas. A estas personas Él promete justicia, pero también misericordia. Promete también salvación y promete restaurarlos a su tierra. Y bueno, Dios cumplió esta profecía en parte al traer a Judá de regreso de su exilio en Babilonia. Ahora bien, debemos de recordar que Dios promete una salvación aún más profunda. Miqueas apunta hacia una salvación final y duradera. Y bueno, este es el pasaje central del libro. Y encontramos en Miqueas capítulo 5, versos 2 al 5. Pero tú, Belén Efrata,
pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejaré hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y este será nuestra paz. En este pasaje, Dios promete un Señor en Israel que vendrá de Belén, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Y dice también este pasaje, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Dice, y este será nuestra paz. ¿Quién es este rey? Nada más y nada menos que el mismísimo Dios que se hizo hombre, Jesucristo. Hasta aquí el punto número 2. Vamos a ver el punto número 3. Dios quiere que su carácter sea conocido. Y bueno, finalmente en este tercer tema del libro de Miqueas, Dios quiere ser conocido. Él juzga el pecado y muestra misericordia para mostrar su carácter y bueno, ser glorificado y reconocido por todos. Y bueno, Dios quiere que su carácter sea conocido, y lo podemos encontrar en este punto en tres maneras. Dios quiere que su carácter, que el reconocimiento sea a través de su supremacía. Quiere que sea también a través del recuerdo de su justicia, y también a través de la demostración de su misericordia. Y de estas tres maneras Dios quiere que su carácter sea conocido. Vamos a ver el primer punto. Dios quiere reconocimiento de su supremacía. Y bueno, Dios quiere que sea conocido a través de este reconocimiento de su supremacía. Y vemos que en Miqueas 4, versos 1 al 3, dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más altos que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Tanto judíos como gentiles vienen al monte de Dios buscando y queriendo andar en sus caminos. Y así el plan redentor de Dios termina con personas de todas las naciones reconociendo y regocijándose en su supremacía. Este es el primer punto. Dios quiere que su carácter sea reconocido a través de su supremacía. Y el segundo punto es que Dios quiere que su carácter sea reconocido a través del recuerdo de su justicia. Y es el segundo punto. Dios quiere que este reconocimiento sea a través del recuerdo de su justicia. Y en el capítulo 6 del libro de Miqueas, Dios relata sus muchos actos de bendición y salvación hacia Israel, comenzando con la liberación de Egipto y la esclavitud y la provisión y liderazgo de Moisés y de Aarón,
su triunfo sobre sus enemigos y la entrada a la tierra prometida. Y bueno, por esa razón hemos estado hablando de la historia redentora. Hay una larga historia de Dios redimiendo a su pueblo y podemos glorificar a Dios y mostrar su carácter contando la historia. Esta es una de las formas en las que Dios se da a conocer. Y bueno, el tercer punto, Dios quiere que su carácter sea reconocido a través de la demostración de su misericordia. Vimos en la sección anterior cómo Dios quiere que su pueblo sea restaurado. Y bueno, la restauración de Dios va tan lejos que incluso promete perdonar el pecado. Miqueas dice que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Miqueas 7, de los versos 18 al 20. Ahora bien, si lo piensas bien, esos son quizás los tres temas principales que subyacen en el Evangelio cristiano, que podemos encontrar en el Evangelio. Un Dios justo que perdona el pecado para que pueda ser glorificado. Si estás buscando una perspectiva diferente del Evangelio que mantenga estas grandes verdades, Miqueas es un excelente libro para comenzar. Como conclusión, hermanos, pudiéramos preguntarnos, ¿cómo nos apropiamos de estas promesas? ¿Cómo nos convertimos en parte de este remanente? Bueno, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y recordar también lo que dice Miqueas, hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Pero por supuesto, el peligro para el pueblo de Dios es que siempre suponen su inclusión en la familia de Dios en lugar de hacer el arduo trabajo de arrepentirse. Y este es el error en el que cae el pueblo de Dios, ¿verdad? Y con esa idea en mente, la próxima semana entonces veremos a Jonás, en donde el pueblo de Dios supone su inclusión en la familia de Dios, en lugar de arrepentirse. Y ese tema lo veremos la próxima semana. Hasta aquí, hermanos, concluimos este breve panorama del libro de Miqueas, esperando en Dios que lo aquí expuesto sea de bendición y de edificación para sus vidas. Y vamos a concluir nuestra hora de estudio, recordando y pidiéndole a Dios, por supuesto, que podamos hacer lo que nos dice en Miqueas 6:8, que dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Que esta sea nuestra oración, hermanos. Vamos a terminar con esta oración y pidiéndole a Dios que Él nos siga sosteniendo. Te damos gracias, buen Dios, en este momento, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña que somos parte de
de ese remanente. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos redarguya siempre de pecado, Señor. Y Padre, que siempre estemos dispuestos a arrepentirnos de nuestros pecados, Señor. Padre, sosténnos y guíanos en tu camino, Padre. Gracias por todas tus misericordias, Señor. Te pido, mi buen Dios, que las palabras expuestas aquí por tu siervo, Padre, sean perfeccionadas a través de tu Santo Espíritu, Señor, y que, Padre, lo aquí aprendido pueda ser de edificación para tu pueblo, Señor, y que siempre recordemos hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante ti. Que nuestra oración llegue perfeccionada a través de tu Santo Espíritu, Señor, pues te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.